la calibración. La calibración es la relación entre la señal analítica medida y la concentración del analito. Es decir, es el proceso mediante el cual se va a comparar la medición obtenida por el instrumento con un valor de referencia ya conocido, el cual es llamado patrón o estándar. Asimismo, todos los métodos instrumentales requieren de una calibración y estandarización. La calibración se divide en dos tipos, la calibración directa y la calibración indirecta. La calibración directa tiene como objetivo hacer coincidir la lectura del instrumento con el valor de la magnitud característica del patrón empleado. Es común en instrumentos como balanzas, manómetros y termómetros. Un ejemplo típico sería la balanza analítica. Se utilizan pesas, patrón cuya magnitud característica, la masa, es la misma que indica el instrumento de medida. Por otro lado, tenemos la calibración indirecta, en la cual no se compara el instrumento directamente con el patrón, sino que se utiliza una serie de mediciones intermedias o equipos intermedios previamente calibrados para obtener el valor deseado. El método de adición estándar, el cual se emplea en muestras complejas, y este se fundamenta en que varias alicuotas de una disolución problema con una concentración desconocida se transfieren a matraces aforados. Luego, a cada uno de ellos se va a añadir un volumen variable de una disolución patrón del analito que tiene una concentración ya conocida. Después se añaden entonces los reactivos adecuados y cada disolución se diluye hasta un volumen determinado. Después se analizarán las medidas instrumentales en cada una de estas disoluciones, dando una señal S en el instrumento. Curva de calibración usando patrones externos. Estas se preparan e inyectan soluciones con diferentes concentraciones conocidas del analito puro. La curva de calibración debe ser una línea recta que pase por el origen, lo cual requiere incluir una muestra en blanco y al menos 3 concentraciones distintas. En esta ocasión vamos a usar 5. Este es un procedimiento sencillo y directo y se usa la ecuación de la recta de los mínimos cuadrados, donde A es igual a la señal, C es la concentración, M es la pendiente y B la ordenada de origen. ¿Cómo se obtiene el contenido del analito en la muestra? Para esto vamos a usar la ecuación de la adición patrón o estándar, donde Cx es la concentración del analito a la muestra, B es el intercepto de la recta, Cs es la concentración del estándar, M es la pendiente de la recta y Bx es el volumen de la muestra. Calibrar la respuesta del espectrofotómetro mediante el método de adición estándar, asegurando precisión en la medición de concentraciones desconocidas. El segundo objetivo es aplicar el método de adición estándar para cuantificar analitos en muestras complejas, minimizando la interferencia de la matriz. El tercer objetivo es interpretar los resultados espectrofotométricos mediante la construcción de una curva de calibración y el análisis gráfico de datos experimentales. 1. Transferir 10 miligramos de colorante a una fiola de 25 mililitros, disolver y llevar a un volumen con agua destilada. 2. Preparar una solución patrón de concentración de 20 microgramos por mililitro, para la cual medir 1,5 mililitros de solución stock y transferir cuantitativamente a la fiola de 25 mililitros, llevando a un volumen con agua destilada, mezclando y agitando por 30 segundos. 3. Preparar una solución muestra, para lo cual medir 2 mililitros de solución stock y transferir cuantitativamente a la fiola de 25 mililitros, llevando a volumen con agua destilada, mezclar por agitación por 30 segundos. 4. Pipetear 5 licuotas de 1 mililitro de solución de muestra en matraces forados de 10 mililitros. A cada uno adicionar exactamente 0,0, 0,5, 1, 1,5 y 2 mililitros de la solución patrón de 20 microgramos por mililitro y aforar con agua destilada. 5. Registrar la absorbancia a 469 nanómetros de cada una de las soluciones. De los 5 valores de absorbancia correspondientes a diferentes volúmenes de solución añadida, se seleccionaron solo 3 de los 5 puntos, de modo que se pueda mejorar la linealidad de los datos y obtener una curva de calibración más precisa. Esta decisión se tomó para obtener un coeficiente de determinación R² más próximo a 1. Luego, los datos se acomodaron en una columna. Esta columna se seleccionó y se agregó un gráfico de dispersión. También se agregó la línea de tendencia y se mostró la ecuación y el valor de R². Asimismo, para que la línea cruce el eje X, de modo que se pueda hallar el punto donde la absorbancia es igual a 0, se tuvo que extrapolar. Y de este modo obtuvimos una curva de calibración tipo absorbancia versus volumen de solución patrón. La ecuación de la recta nos dio que la pendiente es igual a 0.0295, lo cual indica el incremento de absorbancia por cada unidad de volumen de estándar añadido. También la ordenada al origen, es decir, el intersecto, es de 0.0391, lo cual representa la absorbancia inicial de la muestra sin adiciones.
Con los datos que nos proporciona la ecuación de la recta, tales como la pendiente y el intersecto, así como otros datos, tales como la concentración de la solución patrón y el volumen de la muestra, pudimos aplicar la fórmula del método de adición estándar para conocer la concentración original de la muestra problema. Al aplicar esta fórmula se obtuvo una concentración real de 26.5 microgramos por cada mililitro, lo cual es muy próximo a la concentración referencial de 32 microgramos por cada mililitro. Cálculo de la desviación estándar y de la concentración de la muestra. La concentración de la muestra se simboliza como un C sub X y la desviación estándar como un S sub C. Bueno, para hallar la concentración de la muestra simplemente se tiene que esto va a ser igual al ordenado o intersecto que va a multiplicar a la concentración conocida del patrón sobre la pendiente por el volumen de disolución, la cual nos dio un resultado de 26.51. Este resultado es importante para el cálculo del S sub C. En este caso que va a ser igual a la concentración de la muestra, es decir, 26.51, que multiplica a la raíz de la desviación estándar de la pendiente sobre su pendiente elevado al cuadrado, más la desviación estándar del intersecto sobre su intersecto, que también se puede llamar ordenada, elevado al cuadrado, la cual nos dio un resultado de 0.36. Estos datos fueron recopilados gracias al error típico que se realizó en el formato Excel, tanto en intercepción como el B sub X. En este caso, el error típico para el intersecto ordenado fue de 0.0037 y en cambio para la de la pendiente fue de 0.0028. Se tomó como estos valores referenciales para el cálculo del S sub C. Ahora bien, para hallar el error porcentual se tiene que tener tanto el valor experimental práctico como el valor teórico. El valor teórico calculado fue de 32. La concentración, mientras que nuestro valor práctico de la concentración de la muestra fue de 26.51. Entonces, para hallar este error porcentual se tiene que restar 32 menos 26.51 sobre 32, luego que se multiplicaría por 100, la cual nos arroja un resultado de 17.1. En el cuadro superior hemos ido registrando los datos experimentales obtenidos, ¿no? En la columna VS estamos indicando los valores de solución patrón que fuimos añadiendo a cada muestra, ¿no? 0 cuando no se le añadió nada, cuando se le añadió 0.5 mililitros, hasta llegar a la última muestra que fue 2 mililitros. Luego a cada una de las muestras se le realizó 3 mediciones de absorbancia para calcular finalmente un promedio, ¿no? Por ejemplo, en la primera muestra, en donde no se le añadió nada de solución patrón, se obtuvo absorbancias de 0.039, 0.04 y 0.039 con un promedio de 0.0393. Como podemos ver, si comparamos, ¿no?, con los demás valores de las demás muestras, conforme aumentamos el volumen de la solución patrón, la absorbancia también aumenta, lo cual es lo que se espera, ¿no?, ya que estamos aumentando la cantidad del analito. Luego en el siguiente cuadro hemos especificado los puntos que hemos utilizado para construir la recta de calibración. En este caso hemos utilizado 3 puntos. El primero de ellos fue en la muestra cuando no se utilizó ningún volumen de solución patrón. También hemos utilizado la muestra que contenía 1 mililitro y el tercer punto, que fue la muestra que contenía 2 mililitros. En este caso, cada uno con sus respectivos promedios, estos valores nos han permitido obtener la gráfica, ¿no?, la ecuación de la recta para poder hacer los análisis estadísticos que se va a mencionar más adelante. Bien, acá tenemos una tabla generada por el Excel en el cual nos está indicando la estadística de la regresión. Vemos que en la primera fila tenemos el coeficiente de correlación múltiple, ¿no?, que nos indica qué tan fuerte es la relación lineal entre las variables y qué tan cerca está de 1. En este caso nos está indicando que la relación entre la absorbancia y el volumen estándar añadido es buena. También tenemos el coeficiente de determinación R cuadrado, ¿no?, el cual nos salió un valor de 0.9999, que significa que el 99,99% de los cambios en las absorbancias se deben al volumen añadido, lo cual confirma que el modelo también es confiable. Luego el R cuadrado ajustado es como el R cuadrado anterior, pero ajustado por la cantidad de datos. También es muy alto y también nos indica que la recta es válida. El error típico, en este caso 0.0004, es un error pequeño, lo cual nos indica que los datos están muy cerca de la recta.
Y bueno, las observaciones son los puntos que se usaron para generar la recta, ¿no? En este caso 0, 1 y 2, que son los valores que se explicó hace un momento, ¿no? Los valores del volumen de la solución patrón. Finalmente, para comparar también se utilizó la fórmula de la dilución, en donde obtuvimos un valor de 32 microgramos por cada mililitro, el cual es el valor referencial de la concentración de la muestra, con la que podemos comparar luego con el obtenido por extrapolación gráfica. Las lecturas presentan una alta reproducibilidad, ya que los tres valores de muestras son muy similares, lo que implica baja variabilidad instrumental y buena técnica operativa. Existe un aumento proporcional de la absorbancia con el incremento del volumen variable, lo cual está en línea con la ley de Beer-Lambert, que relaciona la concentración de un analito con su absorbancia. Las absorbancias son consistentes y no presentan variabilidad excesiva entre las réplicas, lo que demuestra la precisión experimental. Los resultados de la regresión lineal indican una altísima cantidad de ajuste, como es el coeficiente de correlación o el coeficiente de determinación, en donde un valor de R al cuadrado cercano a 1 indica prácticamente el 100% de la variación en la absorbancia, lo cual se explica por la variación en la concentración. Y el error típico bajo señala una excelente precisión en los valores predichos por la recta de calibración. En relación de la proporcionalidad y el cálculo de concentración, en el cual el cálculo referencial es igual a 32 miligramos sobre litros, pues indica que la concentración final es utilizada para una de las muestras del análisis y se relaciona directamente con la absorbancia obtenida. Este cálculo es clave para extrapolar concentraciones desconocidas a partir de la curva de calibración. Los resultados experimentales reflejan un proceso de calibración preciso, lineal y reproducible. La relación directa entre el volumen agregado y la absorbancia promedia demuestran que el método espectrofotométrico fue correctamente calibrado y que puede aplicarse con confianza para determinar concentraciones desconocidas en analitos similares. En la calibración por el método espectrofotométrico, utilizando el método de edición estándar, en el material usado, el colorante amarillo número 6, se obtuvieron promedios de absorción de 0.0393, 0.683 y 0.0983, los cuales reflejan un aumento, ¿no?, en la variación de la absorbancia a diferentes concentraciones de la muestra, lo que es fundamental para establecer una relación entre la absorbancia y la concentración de la solución. La pendiente de 0.0295 indica la sensibilidad del método, la cual a mayor pendiente, mayor será el cambio de la absorbancia por cada unidad de concentración añadida. También el intercepto de 0.0391 sugiere que hay una absorbancia base que podría ser atribuida, ¿no?, a interferencias o a la presencia de otros compuestos en la muestra. También una desviación estándar, en este caso de 0.36, la cual nos dio como resultado, comparado con el artículo mostrado, la cual es validación de un método analítico para la determinación de magnesio eritrocitario, ¿no?, el cual en este caso sale con una desviación estándar pues muy diferente, sería de 0.0002 o 0.005. ¿No? Esto se debería una mayor variabilidad en estas mediciones, ¿no?, lo cual podría ser ya, como mencioné, las interferencias que puede haber en la muestra, la inexactitud en la preparación de muestras, ¿no?, y más que todo los errores a nivel sistemático. Acerca del error porcentual, que vendría a ser una herramienta útil para evaluar la precisión de una medición o cálculo en comparación a un valor real o aceptado. Esto se expresa como un porcentaje que representa la desviación relativa del valor medido respecto al valor verdadero. En esta práctica, el error porcentual fue de 17,1, lo cual nos indica que el valor obtenido experimentalmente se desvía a un 17,1% del valor real o teórico. No es un error extremadamente alto, pero tampoco es despreciable. A esta estimación del peso, por ejemplo, en el artículo que hemos considerado, nos habla que la estimación del peso fetal es esencial para evaluar el desarrollo intrauterino y tomar decisiones clínicas importantes, lo cual acá emplean el error porcentual, que es lo que va a convertir en un indicador clave para evaluar la precisión de cada fórmula respecto al peso real al nacer. Se calibró la respuesta del espectrofotómetro mediante el método de edición estándar, asegurando la precisión de medición.
en las concentraciones, saliendo un R al cuadrado de 0.9999, lo que demuestra la confiabilidad del método y minimiza el efecto de posibles interferencias. Ahora, la segunda conclusión es que se aplicó el método de adición estándar para cuantificar analitos en las muestras. El tercero es cómo se interpretó los resultados espectrofotométricos mediante la construcción de una curva de calibración y el análisis gráfico de datos experimentales con la ecuación y es igual a mx más b, siendo b el intercepto. Bueno, la ecuación sería y es igual a 0.0295x más 0.0391, saliendo un r cuadrado es igual a 0.999.